Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Okay. Bueno, vamos a continuar con pares craneales. Sigue el cuarto, el sexto y vamos a empezar a ver generalidades de trigémino. A ver, dejemos encuentro la presentación. Aquí está. Ya está. Ok. Cuarto par, también llamado troclear o patético. Sí, bueno, patético es un nombre más viejo. No sé por qué le dicen patético. Sí, el término actual más aceptado es troclear. Ok, recuerden que este es un par craneal motor, por lo tanto su origen real va a estar en el sistema nervioso central, más específicamente el núcleo del casquete peduncular, por debajo del núcleo principal del oculomotor. Las fibras se entrecruzan con las del lado opuesto, dato de importancia clínica más adelante. Es decir, de su origen nacen uno a cada lado y hacen esto. ¿Ok? Origen aparente a los dos lados del frenillo del velo medular superior. A ver, vayan prendiendo su cámara. Componente funcional, contiene fibras eferentes somáticas generales, exclusivamente para un solo músculo extraocular, lo que viene siendo el oblicuo superior. ¿Sí? Es el único músculo que va a inervar este par craneal. Trayecto y relaciones, se dirige lateral y anteriormente, rodea los pedúnculos cerebelosos y después el pedúnculo cerebral. Penetra el seno cavernoso, se dirige hacia su pared externa, donde se relaciona con el 3 y el 5-1. Atraviesa junto con estos la hendidura esfenoidal, pasa por fuera del anillo de Zinc. Ya en la órbita sigue el techo de esta relacionándose con la vena oftálmica superior y con los nervios nasal y lagrimal, que son ramos del oftálmico. Nasal o también llamado nasociliar, también ese es un nombre más actual. Este ya es un nombre viejo. El lagrimal no ha cambiado, se sigue llamando igual. Pasa por encima del músculo elevador propio del párpado y llega al músculo pues, que va a inervar, al oblicuo superior. Y pues no tiene otro chiste, pues es un nervio que va directamente a su músculo y tan. No hay más complejidad en su distribución. Comunicaciones, se comunica con el plexo simpático carotidio y con el nervio oftálmico, con el 5-1. Esto es un detalle relevante. ¿A alguien se les ocurre por qué hay esta comunicación? El par craneal pasado también tiene una comunicación con el oftálmico. ¿Por qué será? ¿Por qué se comunica específicamente con el nervio oftálmico? ¿Qué se les ocurre? Me imagino porque va a inervar a otra parte de la musculatura del ojo. Bueno, pero el nervio oftálmico es sensitivo y el oculomotor y el troclear son motores. Por ahí va bien su respuesta, ¿eh? A ver, échenle coco otro ratito. ¿Por qué será? ¿Por qué específicamente con el nervio oftálmico? ¿Por qué no con el óptico? Sí, pues también está en la órbita. ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿No se les ocurre nada más? Pues como respuesta de algún estímulo, profe, Como que respuesta. reaccione, no sé. Oh, por ahí van, pero miren.
Esto es luego a veces lo complicado de neuro. ¿Sí? Miren. Vamos a hacer un garabato. Tenemos el par craneal 3 con su ramo superior. Ay, ay, cómo extraño mi pizarrón. Y un ramo inferior. ¿Ok? Obviamente este par craneal, el 3, es el que va a inervar la mayoría de la musculatura del ojo. Pero solo para que se contraiga. ¿Sí? Pero si, no sé, el paciente recibe un golpe, recibe una lesión, el par craneal 3 va a ser capaz de transmitir inervación sensorial. ¿Sí o no? No, ¿Por qué? Piénsale, piénsale. ¿Por qué no? ¿No? ¿Nadie? A ver. Pues es que es motor, ¿no, profe? Exacto, O si es porque es mixto. motor. No, es exclusivamente motor. No lo va, no va a percibir estímulos sensoriales. Para eso, porque obviamente aquí está el músculo, este es, vamos a ponerle que es el recto superior y este el recto inferior. ¿Sí? Aquí, y aquí está el globo ocular. ¿Sí? Y el paciente recibe un chingadazo, ¿no? Mocos, le pegan en el ojo. ¿Sí? Y este par no va a poder recibir estímulos sensoriales. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Está el 5, 5-1, trigémino, el oftálmico, y este sí tiene fibras sensitivas, ¿sí? Entonces el par craneal le dice al 5-1, a ver, güey, préstame una de tus fibras, ¿sí? Vamos a comunicarnos para que mis músculos que yo inervo puedan tener propiocepción. ¿Ya se entendió? ¿Sí? El 5-1, entonces, ajá, dígame, perdón, entonces en ese caso el ojo ya se contraería, ¿no? ¿se contraería el ojo? Ujú. O sea, por ejemplo, ya sentir que se mueve. Sentir, exacto, propiocepción. Sí. Esta relación con el 3, el 4, el 6, va a permitir que todos los músculos que estos tres pares craneales inervan, al relacionarse cada uno de ellos con el oftálmico, va a proporcionarles propiocepción a los músculos del ojo. ¿Ok? Es por eso que es importante esta relación del 3 con el oftálmico, del 4 y del 6. ¿Sí? Y este no es el único ejemplo. En neurología hay muchos, muchos, muchos ejemplos. Por ejemplo, está el del hipogloso, es exclusivamente motor y sin embargo tiene un ramo sensitivo. ¿Sí? Pero el hipogloso nada más presta la carretera. ¿Sí? El que presta las fibras sensitivas para que el nervio hipogloso tenga un ramo sensitivo es el plexo cervical. Y así hay muchos ejemplos. ¿Sí?
El ejemplo que pues más van a ver ustedes, y no nada más conmigo, no van a volver a ver, yo creo que en anestesiología, en cirugía, no sé, es la relación que guarda el nervio lingual, ay, el nervio lingual con, quítate, el nervio cuerda del tímpano. ¿Sí? El nervio lingual tiene fibras sensitivas pero generales. Este nervio es capaz de percibir sensaciones como dolor, presión, frío, calor, nada más de la lengua. Pero la sensibilidad especial, lo que es el gusto, lo percibe el nervio cuerda del tímpano. Pero el nervio cuerda del tímpano no llega hasta la lengua. Se junta, se fusiona con el lingual. ¿Sí? Le pide al lingual, ¿sí? Dice, ya que vas para la lengua, en vez de que yo llegue por separado, vamos a juntarnos a este nivel y juntos, o sea, ya el nervio lingual, aquí con los dos tipos de fibras, van a llegar a la lengua. ¿Sí? Uno para recoger sensibilidad general y el otro para recoger sensibilidad especial. Esto lo debieron haber visto en anatomía general y probablemente también lo volvieron a ver en neuro, la inervación de la lengua. La lengua está inervada por sensibilidad general por el trigémino, ¿sí? Es decir, en vía nerviolingual, y la sensibilidad especial, los 2/3 anteriores, va a estar inervado por el cuerda del tímpano y el tercio posterior por el glosofaringio. El glosofaringio, a diferencia del cuerda del tímpano, ese sí tiene ramos que llegan directamente al tercio posterior, ¿sí? Y la inervación motora va a estar dada por el hipogloso. ¿Ok? ¿Ya se comprendió esto? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces ya se entendió. Vamos bien, profe. Ok. Entonces ya se entendió bien esto, ¿no? Se comunica con el nervio oftálmico para que los músculos ¿cuál estamos viendo? El troquial, ¿verdad? El oblicuo superior pueda tener propiocepción. ¿Ok? Signos de lesión. Pues como nada más inerva un músculo, es poco llamativa la inspección. Al explorar la motilidad ocular extrínseca se detecta imposibilidad de descender el ojo abducido, por lo que se puede observar una leve tendencia a la abducción con el ojo mirando hacia adelante. El paciente manifiesta dificultad para bajar las escaleras. Necesita poder descender el ojo abducido para tal fin. Causas, pues las mismas que el anterior, ¿sí? Y suele asociarse a parálisis del 3 o cuarto par. Si la lesión es nuclear, se paraliza el oblicuo mayor contralateral. Si es periférica, se paraliza el homolateral. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Esto último. Porque recuerden que en los orígenes del patético, ¿sí? Hacen esto. Se entrecruzan. Si es a nivel periférico, es decir, ya dio la vuelta, pues obviamente el lado afectado va a ser homolateral. Pero en cambio, si viene desde el núcleo, si se afecta el de este lado, el núcleo afectado es el de este, es el del lado contrario. ¿Me explico? Es algo muy curioso de este par craneal. No sé por qué, nadie ha podido explicar por qué es que se tiene que. Bueno, a lo mejor y sí, pero yo no sé. ¿Sí? Habría que preguntarle a un oftalmólogo o a un neurólogo por qué este par craneal tiene esta peculiaridad, entrecruzarse. El núcleo del lado derecho inerva al músculo del lado izquierdo y viceversa. ¿Ok? Ok, aquí lo tenemos, pues realmente no tiene chiste, pues esta imagen nada más es nada más por relleno, porque sale directo, no tiene ramas y va directo al oblicuo superior. Tan tan. Sexto par, el motor ocular externo o abducens. ¿Sí?
igual exclusivamente motor, igual solamente inerva un solo músculo, el recto, lateral o externo. Origen real, tiene su origen en el núcleo pontino situado en la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo. No sé qué acabo de decir, pero a lo mejor ustedes sí, porque ya llevaron neuro. A la altura del colículo facial. Atraviesa el bulbo de posterior a anterior. Origen aparente, emerge del sistema nervioso central por el surco bulbopontino, superiormente a la pirámide. Ok, bueno, así. Yo creo que ustedes sí saben de qué estoy hablando. Componente funcional, igual que el anterior, tiene fibras eferentes somáticas generales para solo un músculo. Trayecto desde su origen aparente, se dirige anterior, lateral y superior, penetra el seno cavernoso, recuerden, detalle importante para la... Y esta es pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué estructuras atraviesan el seno cavernoso? Carótida interna, par craneal 3, 4, 6 y 5, 1. Si se fijan, pues es casi que el mismo contenido que la hendidura esfenoidal, el cual recorre de posterior a anterior y se introduce en la órbita por la fisura esfenoidal u orbitaria superior. Ok. Sencillo, no tiene más complejidad. Relaciones desde su origen hasta la pared del seno cavernoso, nervio abducens, está envuelto por una meninge, por la pía madre, discurre por el tejido subaranoideo entre la protuberancia y el canal basilar, se dirige al borde lateral de la lámina cuadrilateral del esfenoides o respaldo. En esta parte queda separado por el motor ocular externo del lado opuesto por el tronco basilar y camina en un plano inferior al nervio motor ocular común y al patético. Cruza el borde superior del peñasco pasando por debajo del seno petroso superior. Interesante. Dicha relación es responsable de la parálisis del nervio 6 en las fracturas o padecimientos inflamatorios del vértice del peñasco. Lo que les comentaba el día de ayer. Si alguien se cae, que es muy común en niños, que se caigan y se peguen en la cabecita, ¿sí? Una prueba muy sencilla es pedirles que sigan un objeto en movimiento, ¿sí? Porque vean, bueno, para que se rompan el peñasco, no, pues eso sí está complicado. Pero sí se puede provocar un edema, ¿sí? Y el edema puede comprimir el nervio y puede imposibilitar que el niño pueda mover los ojos. Y ahí pues córrele al hospital, ¿sí? A aplicarle por lo menos de emergencia un corticosteroide, ¿sí? Y ya después se ve que cómo se va a proceder. Una prueba muy sencilla, ¿sale? Se introduce en el seno cavernoso, corre entre la carótida interna y la pared externa del seno, envuelta en una membrana que lo aísla de la sangre venosa, obviamente, ¿sí? Esto es común en todas las estructuras que atraviesan el seno cavernoso. Al salir del seno atraviesa la hendidura esfenoidal, pasando por el anillo de Zinc, entrando a la órbita para alcanzar la parte posterior de la cara interna del músculo recto externo donde termina. Y ya, tan tan. Comunicaciones, pues yo creo que ya lo adivinan. Plexo simpático carótido interno y nervio oftálmico. ¿Sí? Esto pues para darle propiocepción y esto pues para darle cierta inervación refleja autónoma. Doctor, ¿Sí? en el caso de caídas, ¿cómo se vería más afectado? Por ejemplo, si alguien se cae de atrás o de enfrente. Mm, fíjese que a mí me ha tocado ver que se afecta más fácil cuando se golpean en la región occipital. Porque aquí en lo que es bueno, lo he visto por mi hijo, uno de mis hijos. Sí, por uno de mis gemelos, a cada rato se pega aquí, sí, y no le ha pasado nada. Pero su hermano, su hermano gemelo, él casi no se ha caído ni se ha pegado, pero nada más una vez se nos cayó y se pegó acá y sí le afectó más, le provocó vómito y sí se le tuvo que aplicar un corticosteroide. Sí, porque las eminencias frontales laterales actúan como un contrafuerte. En cambio acá, pues, ese contrafuerte no lo hay. ¿Sí? Entonces, esa es mi experiencia, ¿verdad? Con mis hijos.
Muy bien, signos de lesión. Al presentarse parálisis del 6, se presenta estrabismo convergente, es decir, viscos. ¿Sí? Eso quiere decir, este es el término adornado, estrabismo convergente. Se puede comprometer en forma unilateral o bilateral en la hipertensión intracraneal. ¿Sí? De hecho, no sé si recuerdan del caso que les platicaba del alumno de medicina que, que no sabían que tenía. Sí, que nada más le dolía mucho la cabeza, y le dolía la cabeza, que él tuve que ir al hospital a quitarle los brackets porque le iban a hacer una resonancia y de nada sirvió. No encontraron nada. Lo dejaron en observación y se dieron cuenta que algo andaba mal cuando empezó a hacer viscos. ¿Sí? Y ahí pues el clínico, el médico encargado, pues dijo, esto es meningitis. Se le extrajo líquido cefalorraquídeo, se encontró presencia de bacterias y se confirmó el diagnóstico. Y órale, empezarle a poner sus millonadas de penicilina, ¿sí? Para controlar la meningitis. Y es un caso raro. De hecho, cuando me lo platicó, dije, ah, cabrón, ¿y cómo fue que te dio meningitis? Y porque esa es casi consecuencia de otra infección. O sea, no es porque te da y ya. Sí, o sea, a lo mejor tienes alguna infección en otra parte del cuerpo, no sé, en el ojo, ¿sí? Es más común un absceso periorbitario que te provoque meningitis. Pero así de la nada que se presenta aisladamente es muy raro, ¿sí? Ya lo van a ver, las bacterias son canijas. De hecho, ayer, el día de ayer, terminé una endodoncia en una paciente que no tenía caries, pero el nervio estaba necrótico. Y de hecho tenía una caries, se está viendo características de una caries de dentro hacia afuera. Sí, eso es algo muy raro. Dije, ah, cabrón, qué verga aquí. O sea, por nada todo íntegro, o sea, la corona completamente normal, o sea, no se veía absolutamente nada, ¿sí? Pero había necrosis. ¿Sí? Y esta la diagnosticó mi hermano, o sea, llegó con él. Sí, mi hermano le tomó radiografía y vio el absceso y me habló y me dijo, oye, hazle la endodoncia. Digo, tú hácela, la tiene infectado, tiene lesión, pero el diente se ve completamente normal. Y sí, cuando llegó dije, ay, ya cabrón, de veras, no se ve por dónde hayan entrado las bacterias. Una explicación es de que haya tenido una infección en otra parte del cuerpo, haya llegado al torrente sanguíneo y esa bacteria se haya alojado ahí. El sistema inmunológico no la ha de haber detectado. ¿Sí? Llegó a la pulpa y ahí se empezó a replicar. ¿Sí? Esa es la única explicación lógica, ¿sí? De que se presente ese tipo de casos. ¿Sí? Las bacterias son canijas. Ok. Es lesionado en el tronco encefálico y en su trayecto periférico por las mismas causas que el 3. Ok. La afección del 6 es más frecuente que la del 3. En las meningitis, aquí está. Vean lo que le pasó a mi paciente. ¿Sí? Se dieron cuenta porque estaba afectado el 6. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pasa por debajo del seno petroso superior. ¿Sí? Entonces, en cualquier edema hay presión intracraneal y comprime este nervio en el borde superior del peñasco. Por eso es muy fácil que se afecte este par craneal. ¿Sí? Y así fue como se dieron cuenta que el paciente tenía meningitis. Y se daña también en esta última por mecanismos isquémicos. Ok. Síndrome del vértice del peñasco o de Gradenigo. Parálisis del sexto par con hipoestesia y dolor en el territorio de la división oftálmica del quinto par. En ocasiones pueden estar afectadas también las divisiones de la segunda y tercera del trigémino y su raíz motora. Vean. Interesante, este síndrome está bueno para cartel. Bueno, cuando regresemos a presencial. Causas, otitis media, mastoiditis, neoplasias, traumatismos, trombosis del seno inferior, etc. ¿Ok? Bueno, y eso es todo de estos tres pares craneales.
Vamos a continuar con, ahora sí, nuestro mero mole, el trigémino. Hoy nada más les voy a dar una introducción, porque me voy a extender más en el trigémino, porque obviamente lo tienen que dominar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Doc. ¿No? Ok. Trigémino, trigémino, aquí está. Ahí no lo había abierto, ya está. Trigémino. Ahora sí, el mero bueno. Tengan miedo, tengan mucho miedo. Y ahora que se lo tienen que aprender todo. Ok, ahí va. Cintia, Alejandro, prendan su cámara o si no, asegúrense de que no queden luego en mi pantalla de inicio. Profe, es que si la prendo luego se empieza a trabar. Si quiere me salgo para que no le aparezca en la primera y ahorita me acepta. No, si quieres apágalo. Así está bien. Cámbiese a Total Play. Pues Nervio. en eso estoy. ¿En serio? Qué lata. Sí. Estamos perdidos. Bueno, yo creo que debe estar muy saturada la red. De hecho, el semestre pasado me pasó que me quise conectar a la primera clase y no pude. Estaba saturado el Zoom. Afortunadamente ya no me ha vuelto a pasar. Métale fibra óptica. ¿Tiene fibra óptica? Sí, es... Ah, pero a la compu. No, o sea, al módem, que ya venga Ah, con fibra óptica. sí, es de fibra óptica. Total Play. Tuve que Pero subirle pues los acá en el megas. rancho, ¿cuál fibra óptica, profe? ¿De dónde vive Acá usted? todavía los modem jalan, si acaso con señales de humo, si pudieran funcionar así, funcionarían mejor. Con bulbos al vacío todavía. Prendiéndole mazorcas. Sí. Ok, nervio trigémino. Nervio trigémino se le dice trigémino porque significa tres gemelos. O sea, significa trillizos, básicamente. ¿Por qué? Porque tiene tres principales ramas. Por eso de ahí viene su nombre. ¿Sí? De trigéminus, tres mellizos. Nervio mixto, transmite sensibilidad de cara, órbita y fosas nasales. Conduce impulsos voluntarios motores a los músculos de la masticación. También a lo que es el vientre anterior del digástrico, al miloyoideo y al músculo del estribo. También eso es territorio del motor del trigémino. ¿Ok? Nuestro mero mole, ¿sí? Aquí faltó pues también la boca, ¿sí? A cada uno de los órganos dentarios va a inervar. Origen real, bueno, aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Recuerden, origen real es donde se origina el nervio. Estamos hablando que el trigémino es un nervio mixto, por lo tanto tiene dos orígenes reales. Un origen real para sus fibras motoras y un origen real para sus fibras sensitivas. ¿Sí? Ahora, como lo hemos estado viendo, las fibras motoras van a nacer de un núcleo. ¿Sí? El núcleo principal del trigémino que se subdivide en tres. El núcleo mesencefálico, el ponto trigeminal y el espinal o gelatinoso. ¿Sí? Pero viene siendo lo mismo, nada más que abarca todo el puente. ¿Sí? Y las fibras sensitivas, sí, ay, perdón, no, las estoy confundiendo con las fibras sensitivas, perdón. El núcleo motor es el principal y el accesorio. Perdón, los confundí. El origen sensitivo se puede ver de dos formas. Se puede estudiar, y de hecho así lo estudia Netter, los receptores de piel y mucosa. Ese pudiera ser el origen real del trigémino, o hay otros autores que lo describen desde sus núcleos y también del ganglio trigeminal. ¿Sí me explico? Hay diferentes puntos de vista.
¿sí? Si lo describimos de los receptores, lo estamos viendo de afuera hacia adentro. Y si en un libro, y como aquí se lo estoy poniendo en la presentación, ganglio trigeminal, núcleo principal, mesencefálico y espinal, ¿sí? Este autor lo está describiendo de dentro hacia afuera. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, 1. Fibras sensitivas algunas fibras nacen del ganglio trigeminal. Yo sé que el doctor Franco les da este único origen, pero no. ¿Sí? También está el núcleo principal pontino o del puente o ponto trigeminal. Núcleo mesencefálico, núcleo espinal, del haz espinal gelatinoso o de la raíz descendente. Tiene todos estos nombres. ¿Sí? A mí se me hace más fácil espinal. ¿Sí? Dicha descripción es de la literatura francesa, es la más aceptada y estudiada. Sin embargo, la literatura anglosajona describe el origen real a la inversa. Es decir, su origen real son los diferentes nociceptores, mecanoceptores, propioceptores de piel y mucosa o tejidos profundos de la cabeza. Esta es una descripción de Netter. Si se están apoyando de este autor, así lo van a encontrar. Terminando estas fibras en los núcleos antes mencionados. ¿Sí? Las fibras motoras, estas sí no hay cambio entre una nomenclatura y otra. Nacen de los dos núcleos masticadores, el principal y el núcleo accesorio. ¿Alguna duda hasta aquí del origen real del trigémino? Ya lo habían visto, ¿no? En neuro. Sí. Ok. Aquí lo tenemos. Este es el origen de las fibras sensitivas, o donde terminan, como quieran verlo. Esta parte es el núcleo mesencefálico. Este es el ponto trigeminal y este es el espinal. ¿Sí? De aquí nacen sus fibras, forman un cordón grueso y llegan al ganglio de Gasser semilunar o trigeminal, y aquí van a nacer otras fibras. ¿Ok? Otra imagen, mesencefálico, ponto trigeminal y espinal. Vean, otra, incluso se añaden otros nombres, bulbo espinal, sensitivo principal. A mí se me hace más fácil mesencefálico, ponto trigeminal y espinal. Tan, tan. Y las fibras motoras nacen de un solo núcleo, este es el motor principal, núcleo motor principal, y hay uno accesorio, uno más chiquito por aquí. Ok, ahora, el ganglio trigeminal presenta forma semilunar, es por eso que también se le llama ganglio semilunar, aplanado de arriba abajo, contenido en un desdoblamiento de la dura madre. Ese desdoblamiento le va a formar una capita, una envoltura, y a esa envoltura se le conoce como Kabun de Meckel. ¿Sí? Esto generalmente no exijo que se lo aprendan, pero sí les recomiendo que lo tengan presente porque he sabido por ahí que a unos cirujanos que les van a dar más adelante les encanta preguntarles esto. ¿Por qué? No sé. ¿Sí? Y se los preguntan mal. Bueno, al menos el que me enteré que se los preguntó. Confundió esto con la impresión trigeminal. No es lo mismo. La impresión trigeminal, si recuerdan, es la huellita en el hueso, en el peñasco. ¿Sí? El Kabun de Meckel no es lo mismo. El Kabun de Meckel es una envoltura. ¿Sí? Ok. Ya ven cómo luego a veces son algunos cirujanos. ¿Sí? Situado en el vértice de la cara anterosuperior del peñasco del temporal. Esto ya lo saben. Impresión trigeminal o fosita gasseriana. Así se le llama a esa depresión. ¿Sí? La cara inferior del ganglio se relaciona con los nervios petrosos superficiales y profundos. Estos nervios petrosos superficiales y profundos, los superficiales vienen del facial y los profundos vienen del glosofaringio. ¿Sí?
Del borde anteroexterno nacen las ramas del trigémino, los cuales de dentro hacia afuera y de delante hacia atrás son nervio oftálmico, 5.2 nervio maxilar y 5.3 nervio mandibular. ¿Ok? Origen aparente, las dos raíces emergen del puente en el límite entre su cara inferior y los pedúnculos cerebelosos medios. La raíz motora, mucho más pequeña que la raíz sensitiva, ¿sí? La raíz sensitiva es gruesa, la raíz motora es muy finita. Emergen del sistema nervioso central medialmente la raíz sensitiva cerca del borde superior de esta. Componente funcional, ¿qué tipos de fibras contiene este nervio? Tiene dos. Tiene fibras ASG, aferentes somáticas generales, para sensibilidad de cara, órbita, nariz y parte anterior de la lengua, y fibras EB, eferentes viscerales especiales, para los músculos derivados del primer arco branquial, los masticadores. ¿Ok? Y aquí tenemos básicamente el territorio del trigémino, vean, toda la cara. Bueno, a excepción, realmente, a profundidad, sí es correcta este territorio, pero superficialmente hay excepciones. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte baja así hasta aquí. Esta parte más inferior de la cara es territorio de otro nervio. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál, porque tiene importancia clínica. Muy bien. Trayecto y relaciones de la cara inferolateral de la protuberancia emanan las raíces sensitiva y motora. La raíz motora es menos voluminosa, camina por debajo de la sensitiva, cruzan oblicuamente hacia afuera, llegando al borde externo del ganglio trigeminal, donde alcanza el tronco del nervio mandibular fusionándose con él. Déjenles pongo una imagen para explicar eso. Miren. Aquí está el trigémino. Llega al ganglio. Esta es la raíz sensitiva. La raíz motora aquí no viene representada, pero estaría por aquí. La raíz motora viene independiente. Rodea el ganglio y aquí se fusiona con el 5.3. ¿Sí? Para poder salir por el agujero oval y distribuirse. Muy bien. La raíz sensitiva más gruesa y cilíndrica en su origen se aplana de afuera hacia adentro al abordar al ganglio trigeminal, donde se abren sus fibras en forma de abanico y constituye el plexo triangular. Es decir, ese plexo triangular lo vamos a ver si disecamos el ganglio. Ramos, bueno, ya lo saben, oftálmico, maxilar y mandibular. Aquí están, oftálmico, maxilar y mandibular. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? La que dice que es la raíz sensitiva que rodea al ganglio, o sea, ¿se une hasta después del agujero oval? No, generalmente cuando nace el 5.3, ahí ya se fusiona. Pero es la raíz motora. La raíz Sí. sensitiva es esta. Sí, me equivoqué, los confundí. Sí. Sí. La raíz motora viene, rodea y aquí se une. Ok. Antes de que salgan ya fusionados del agujero oval. Ok. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? 18 minutos. No, pero quisiera empezar el oftálmico. Bueno. Ay, para la distribución sí me gustaría tener el pizarrón. ¿Cómo le hago? Ok. Bueno. Vamos a empezar con el primero, con la primera rama del trigémino, el nervio oftálmico. Atención,
Este nervio es exclusivamente sensitivo, por lo tanto contiene únicamente fibras ASG, aferentes somáticas generales. Se dirige anterior y un poco superiormente en el espesor de la pared lateral del seno cavernoso hasta el extremo anterior del seno, donde se divide en ramos terminales. El nervio oftálmico en principio se sitúa inferiormente al nervio troclear y al nervio oculomotor. A causa de su dirección oblicua ascendente, alcanza pronto al nervio troclear y se coloca lateral a este. Después los dos cruzan la cara lateral del nervio oculomotor y pasan superiormente a dicho nervio. Ay, no se preocupen, esto no lo voy a preguntar. Esto sí se lo tienen que aprender. Sí. Ramos colaterales son 5. En algunos libros solamente van a encontrar 4 o 3. ¿Sí? He encontrado diferentes descripciones, no sé por qué. Y esta es una descripción más completa. Como ya les había explicado, va a tener un ramo anastomótico para el sexto par, un ramo anastomótico o comunicante para el tercer par, para el cuarto par, también un ramo anastomótico para el plexo carotidio interno y el ramo meningio recurrente de Arnold. Se le llama recurrente porque se incurva hacia atrás y se distribuye en la tienda del cerebelo. Es decir, se desprende y luego se regresa. ¿Sí? Por eso se le llama nervio meningio recurrente. ¿Sí? Ramos terminales son 3. Son el nasociliar, antes llamado nasal, nervio frontal y nervio lagrimal. Ahora, antes de continuar con la descripción de cada uno de estos, ¿sí? Para que se lo aprendan y puedan identificarlo en cualquier modelo, foto o cadáver. Miren. Tenemos el nervio oftálmico. Y aquí se van a desprender sus ramos colaterales. 1, 2, 3, 4 y el meningio. 5. Anastomótico para el 3, anastomótico para el 4, anastomótico para el 6 y anastomótico para el plexo carotidio. Y el ramo meningio recurrente de Arnold. Esos son sus ramos colaterales. Sus ramos terminales son 3. Ahí están. Aquí estaría la pared interna de la órbita y acá estaría la pared externa. De medial a lateral, el orden es nasociliar, frontal y lagrimal. ¿Ok? Entonces, cuando vean cualquier imagen, el nervio que vean pegadito o más cerca a la pared interna de la órbita es el nasociliar. El que queda en medio es el frontal. Y el que queda pegado a la pared externa de la órbita va a ser el lagrimal. ¿Ok? Así los van a poder identificar. ¿Sí? Ahora, de estos 3, el más complejo es este. El nasociliar. Ahora, nasociliar. Penetra en la órbita por la porción ancha de la fisura orbitaria. Sí, pues porque obviamente queda más hacia adentro. Y en la porción más interna de la fisura esfenoidal es más ancha. Tiene sentido. Pasando por el anillo de Zinc, cruza enseguida el nervio óptico de lateral a medial, pasando superiormente a este y acompaña la arteria oftálmica a lo largo del borde inferior del músculo oblicuo superior hasta el agujero etmoidal anterior. Hasta ahí termina. El nervio se divide en 2 ramos terminales, el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. Ramos colaterales del nasociliar, ramo comunicante para el ganglio ciliar,
Obviamente va a llegar este ganglio. Nervios ciliares largos. Estos ramos, en general dos, nacen superiormente al nervio oblicuo y penetran el globo ocular. Es el que le va a dar la sensibilidad general al ojo. Nervio etmoidal posterior que penetra por el agujero etmoidal posterior y se distribuye en las celdillas etmoidales posteriores y seno esfenoidal. Ramos terminales, bueno, déjenme ver los ramos colaterales, una imagen. Aquí está. Vean. Este es el naso ciliar. Ramos colaterales, ramos comunicantes para el ganglio ciliar, ramos ciliares largos, aquí los vemos, y el nervio etmoidal posterior, que penetra en el conducto etmoidal posterior. ¿Sí? Aquí entra y se va a distribuir en la mucosa de los senos etmoidales posteriores y seno esfenoidal, que está hasta acá. ¿Ok? Ramos terminales del nervio nasociliar son el nervio etmoidal anterior y el infratroclear. ¿Por qué infratroclear? Porque pasa por debajo de la tróclea, del oblicuo superior, como aquí lo vemos. Ahí. Ahora, de los ramos terminales, nervio etmoidal anterior, acompaña la arteria etmoidal anterior y recorre con ella el conducto etmoidal anterior, si recuerdan. Después el surco y la hendidura etmoidal, que lo conduce al agujero etmoidal anterior, si se acuerdan. El agujero más grande y anterior de la lámina cribosa. El nervio penetra por este orificio en las cavidades nasales, donde a su vez se divide en dos ramos. El ramo nasal interno, que se ramifica en la parte anterior del tabique nasal, ¿sí? Y el ramo nasal externo, que desciende por el surco de la cara posterior del hueso nasal. Si recuerdan osteología, que este hueso por su cara interna tiene un surco, ese surco va a ser labrado por este nervio, ¿sí? Rodea el borde inferior de este hueso y termina en la piel del vértice de la nariz, termina aquí, ¿sí? Es por eso que algunos autores también le llaman nervio nasologular. Aquí termina. Nervio infratroclear. Este ramo continúa el trayecto del nervio nasociliar y sigue con la arteria oftálmica el borde inferior del músculo oblicuo superior del ojo. Una vez llega a la parte inferior de la tróclea del músculo oblicuo superior, el nervio infratroclear se divide en pequeños ramos ascendentes para la piel del entrecejo y en pequeños ramos descendentes destinados a las vías lagrimales y a los tegumentos de la raíz de la nariz. Es decir, el territorio del infratroclear va a ser esto y esto. El entrecejo y aquí. Ese va a ser el territorio del infratroclear. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Del nervio nasociliar. Otra vez. Nervio nasociliar. Ramos colaterales. Comunicante del ganglio ciliar. Ciliares largos. Nervio etmoidal posterior. Ramos terminales. Nervio etmoidal anterior e infratroclear. El etmoidal anterior penetra el conducto etmoidal anterior, si recuerdan que se encuentra en la pared interna de la órbita. Lo cruza y va a llegar a la lámina cribosa. De la lámina cribosa va a salir por el agujero etmoidal anterior, que es el más grande y anterior de la lámina cribosa. Ahí, más o menos por ese punto. Atraviesa la lámina cribosa y va a llegar a las cavidades nasales. Una vez que llega a las cavidades nasales se va a dividir en dos, ramo nasal interno y ramo nasal externo. El interno se va a distribuir en el tabique y el externo
va a labrar el surco de los huesos propios de la nariz y va a terminar hasta acá. Aquí termina. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de este nervio? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. No quisiera continuar. Sí, me voy a ir más despacito con este nervio. De veras, si tienen dudas, pregúntenme, no se queden con la duda. ¿Sí? Es un tema muy extenso, ¿sí? El trigémino, y pues lo tienen que dominar. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Déjenme ver mi calendario para ver si doy clases mañana. Digo, porque esta semana ya descansamos, ¿verdad? Lunes. No, sí, mañana sí hay clase. ¿Sale? Para continuar con el oftálmico y empezar a ver el maxilar, nervio maxilar. Este viernes no va a haber clase, ustedes tienen examen, el primer examen práctico. Ese va a venir hasta músculos del cuello. Y del segundo examen parcial que estoy viendo que ya es la próxima semana, ¿sí? Ese va a venir hasta angiología, hasta lo que vimos el día de ayer, de sistema linfático, ¿sí? Ya todo esto de neuro, hay un examen exclusivo para eso. Sí, decidí meter otro examen porque se les hacía muy pesado ver neuro y después todo lo de regiones. Muy bien. A ver. Todavía vamos un poquito adelantaditos. ¿Nos puede mandar esta presentación, porfa? No. Ándale, profe. ¿Qué? Ni la leen. ¿O sí la leen? Sí. Un día antes del examen, pero sí, sí la leo, sí la leemos. Ok. Sí, ahorita se las mando. Gracias, profe. Tampoco, no he subido, bueno, ya subí a YouTube la clase, pero no la he puesto en aula virtual, ahorita también lo hago. ¿Sale? Bueno, Profe, entonces nos vemos el día de mañana, y el lunes no va a haber clase. ¿Sale? Uy. Se las cambio este jueves por el lunes. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Te les mando la presentación y denle una leída. ¿Sí? Porque sí, no hay de otra, ¿eh? Machetito, machetito y machetito. Si no, van a sufrir. Ok, bueno, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Adiós. profe. Nos vemos, profe, hasta luego. Hasta luego.